Bueno, Kaori, sí, cuéntame Sí, por favor qué problemas tienes ahora con rechazos, por qué rechazan, qué dicen, con qué producto más, Keto Light, Osteolife, cuál es más problemático para ti. pues la mayoría de mis rechazos me cuelgan. O sea, yo ya estoy dando precios, empiezo del valor mayor al menor, cuelgan. ¿No? Entonces, yo lo que hago, que fue lo que usted me escribió últimamente, es reprogramar y vuelvo y marco ya después de reprogramar y esto ya no contestan. Entonces, pues yo le hago caso a Carlos y entonces es un rechazo. Es más, no, la mayoría de mis rechazos son así. La mayoría de rechazos son que el cliente está colgando en la llamada, entonces ya es imposible como poder Ujú, entrarle al cliente por qué o qué necesita, o bueno, mejor dicho, ujú. cómo convencerle. Claro, no hay posibilidad de trabajar objeción, de acuerdo. Ajá. Antes de que te cuelgan, notas algunas como desde el lado del cliente, ¿sí? A lo mejor notas que no confía o no sé, No, pues... el cliente inicialmente empieza bien. Ujú, Sí, porque yo le digo, es más, yo ni siquiera entro a decir consulta, yo digo, usted hizo un pedido y yo lo llamo por su solicitud. ujú, Inicialmente en la llamada trato es como de comprometer lo que usted va a comprar. ujú, Y el ujú. cliente dice, ah, sí, sí, sí. Y continúo normal, le explico, el cliente hasta pregunta, yo le respondo, pero cuando voy a los precios, ahí van donde me cuelguen. Ujú, ujú. De acuerdo, pues tú no ves desde el lado del cliente ninguna, pues lo programas para que compre. Pues muy bien, perfecto. Miren, bueno, como van a escuchar las otras chicas, lo que he escuchado y analizado sus llamadas, sí, Ujú. creo que, ¿por qué lo tenemos así? Porque claro, como hay pocas llamadas y nosotros un poquito relajamos, ¿sí? Cuando nos entra llamada, somos como, bueno, estábamos relajaditos, sí, y hay que ahora hablar, hay que ahora concentrarse en el cliente y cuesta, sí que cuesta porque también trabajé, sí, y sé cómo es, sí. Bueno, ¿qué hacer en este caso? Sí, pues cuando nos entra y nos contesta por fin, sí, en todo el día, dos, tres llamadas que tenemos. Al principio siempre recordamos de nuestra voz, sí, porque claro, cuando no hablamos, nuestra voz baja, sí, y cuando de repente entra, sí, tenemos que hablar con una sonrisa en la voz, con amabilidad, con bueno, con empatía, sí, para que el cliente se siente que le queremos escuchar y le queremos ayudar, sí, porque a veces parece que acabamos de despertar y es, ay, ¿por qué tengo que hablar contigo? Sí, pues a veces, pero no hablo de ti, sí, pero en general a veces pasa cuando escucho la llamada. Pues al principio lo que tenemos que trabajar con nuestra voz. ¿Cómo lo hacemos mientras no tenemos llamadas? Pues tenemos que por lo menos hablar unas 2 minutos, ¿sí? Pues eso de practicar nuestro saludo, tenemos que practicarlo por nosotros mismos, ¿sí? Podemos poner el espejo y hablar con una sonrisa, pues como tú, por ejemplo, ves a una amiga tuya que no la has visto mucho tiempo y estás de verdad a la vez como con alegría, ¿sí? Que te da gusto verla, ¿sí? Pues en ese caso podemos adelante poner el espejo y con esa sonrisa saludar, sí, aunque el cliente no contesta, pero lo saludamos, sí, parece un poquito raro, pero así con esa práctica no más fácil después ya cuando el cliente contesta, sí, más fácil entrar en la consulta y en la conexión con el cliente. ¿De acuerdo? Más o menos me siguen cómo hacerlo. Sí. Sí, eso por el momento, sí, mientras no tenemos las llamadas, ¿sí? Por eso, así ponemos el espejo y así, por lo menos dos, tres veces, sí, pues en la hora a veces pasa que no contesta nadie, sí, practicar ese saludo con una sonrisa, pues como debemos hacerlo. Otra cosa más, ¿sí? Cuando hablamos con el cliente, pues todos los celulares, sí, todas las cosas tenemos que, no sé, esconderlo. ¿Por qué? Porque cuando a veces estamos hablando con los clientes, yo los veo, a vosotras veo como distraídas. ¿Qué significa así?
bueno, trabajamos en casa, sí, hay nuestros familiares, hay nuestros parientes, están andando, sí, no siempre estamos cerrados y tranquilamente podemos trabajar, sí, y nosotros como distraímos, sí. En este momento, cuando contesta el cliente, estábamos escuchando la música, no sé, viendo la tele, no, no sé qué, sí, pero en este caso apagamos todo y prácticamente volvemos a otro mundo, ¿sí? Para escuchar al cliente, ¿sí? Porque claro, cuando estamos distraídos, a veces hacemos la misma pregunta 2 o 3 veces, a veces pasó eso pues, de la edad, pues 2 veces al principio de la consulta y la tercera vez cuando cerramos la carta. ¿Sí? ¿Qué significa? Que estábamos distraídos, sí, que no estábamos esperando al cliente. En ese caso, también pues apagamos todo cuando nos entra llamada, apagamos todo, pues escuchamos a los parientes, pues enseñamos que estamos ocupados y no podemos ni hablar ni nada y entramos totalmente en llamada. Aquí está claro, ¿me siguen? Sí, 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 señora. Perfecto. Bueno, ¿qué más? Cuando hablamos con el cliente, no lo interrumpimos. O sea, si tiene objeción o tiene pregunta, tenemos que escucharlo desde el principio hasta que se acabe su pregunta, su duda. Sí, porque claro, cuando el cliente empieza, yo tal, 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 y enseguida nosotros ya sabemos que quiere preguntar por el precio o no sé qué, sí, pues nosotros como con la práctica. Pero, disculpe la interrumpa, pero es que, por ejemplo, yo tuve una llamada que hasta me tocó pedir el favor a Carlos de que me la volviera a reprogramar porque yo ya estaba sobre el tiempo. Hablé con el cliente sin mentirle 25 minutos y esa señora no dejaba de hablar. No dejaba de hablar y mientras que yo buscaba dirección, que aparte de eso era como un pueblo que es mucho más difícil encontrar eso en Google, yo mandé su bus y me tocó decirle a Carlos que me hiciera el favor y me la volviera a programar para yo volver a marcar al cliente y esto volver ya a cerrar la venta, pues ya tenía todo cerrado. Pero a veces hay clientes que se exceden mucho en la charla. Sí, sí, pues no, no me dejaste a acabar. Mm. De eso hablamos, sí, no interrumpimos. Pues en los casos, sí, cuando el cliente habla, sí, o sea, cuando nosotros estamos presentando, el cliente entra alguna duda, pregunta, lo dejamos que la explica qué quiere preguntar, qué dudas tiene. Porque, claro, cuando nosotros, por ejemplo, empieza con el precio y como sabemos, como ya tenemos que trabajar objeción, lo interrumpimos y no dejamos hablar al cliente. Pues Mm. claro, en ese caso él se siente como, bueno, a cualquiera de nosotros no nos gusta cuando nos interrumpen. Pues en este caso se siente como, bueno, incómodo, sí, se cierra y después, aunque le entran dudas, no nos pregunta y al final quiero pensar y cuelga, sí, pues eso pasa, sí, por eso escuchamos hasta el final. En los casos cuando hay algunas abuelitas que no hablan todo el día y por fin les llamado a alguien como nosotros, sí, por alguna solicitud suya, y no acaban de hablar, pues aquí siempre recordamos que nosotros quien manda, ¿sí? En la consulta, nosotros quien dirija la consulta, quien lleva al cliente a la venta. Si el cliente hace preguntas, ¿eso qué significa? Que él dirija, porque quien hace preguntas, este dirija. Pues en este caso, tenemos que también, pues, no interrumpir al cliente, pues, escuchamos qué necesita saber, ¿sí? Le damos explicación llena, ¿sí? Y en este caso volvimos, pues le damos la explicación, enseguida le hacemos la pregunta para que él empiece a contestar. ¿Entiendes, Kaori, cómo hacerlo? Sí, señor. Sí. O sea, pues Sí, señora. al Trabajar principio con la voz. necesitamos hablar, pues, qué te explica, qué quiere, qué le preocupa, y después ya explicamos todo claro, sí, tranquilo, y después le hacemos la pregunta, cualquier pregunta, bueno, que está relacionada con el tema, sí, y pues claro, él empieza ya a contestar. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues por la analítica. Pues mire, menos agua,
menos agua y vamos al grano, ¿sí? Porque a veces nos pasa que explicamos más del producto de lo que necesita el cliente. Y el cliente al final, pues nosotros empezamos a comentar al cliente que no nos, que, por ejemplo, hacemos las preguntas, sí, anotamos todo lo que nos contestó y explicamos solamente con las respuestas del cliente, ¿sí? Adaptamos respuestas al guión, no comentamos más dónde estaba, dónde se produce el producto. Si el cliente no ha preguntado, no hace falta decir esas cosas, ¿sí? O no sé, qué tiendas tenemos, cuántos años estamos en el mercado. Si el cliente le interesa, él pregunta, ¿sí? Pues ya cuando le empiezan a entrar algunas preguntas sobre eso, eso ya es qué significa, que tiene algunas dudas, o sea, no confía, ¿sí? Pues Ujú. con esto sí, con esto tenemos que enfocarnos, ¿sí? Pero si el cliente ni siquiera había preguntado, y nosotros empezamos, créeme, estoy tal tiempo en el mercado, créeme, pues, pues con esas palabras, créeme, pues la mayoría de las personas ya empiezan a tener más dudas, ¿sí? Pues no me crees, sí, tú tienes que saber la experiencia que tenemos y soy profesional y pues estoy aquí para ayudarte, ¿sí? Pues tú has llamado por mi ayuda, no yo te llamo, tú me has llamado. O sea, nosotros somos los que dirigimos, sí, y aquí con créeme, no hace falta decirlo, sí, si el cliente ya pregunta, pues claro, aquí lo explicamos, ¿de acuerdo? ¿De Menos acuerdo? agua y vamos al grano, ¿ok? Ok. Perfecto. ¿Y qué más? Pues también no ignoramos al cliente. Sí. Bueno, eso es lo que, bueno, tenemos prácticamente, todos nosotros tenemos el problema con eso, ¿sí? Pues mira, ahora tú conmigo, pues tú reaccionas lo que estoy hablando, ¿sí? Tú lo reaccionas, eso está muy bien, ¿sí? Porque me siento que me estás escuchando y pues todas mis palabras no van al vano, ¿sí? Pues en este caso igual con los clientes. Si él te comenta, pues, que tiene, por ejemplo, cumpleaños o mañana voy a cumplir si tal años, reaccionamos. Ay, sí, ay, qué bien, señora, la felicito. Feliz cumple, le deseo, sí, pues si a la clienta eso le importa, pues te comenta, sí. Y en ese caso tenemos que reaccionar. O una señora te dice, pues no, yo no como la raza, pues me cuido mucho con la comida, ensaladas. Reaccionamos. De verdad, señora, pues muy bien. Aquí usted va a lograr mejores resultados. De verdad que hay poca gente ahora que se cuida, ¿sí? Y usted ve qué valor, qué fuerza tiene. Pues en este caso, muy bien, señora, ¿sí? Pues si te lo dice, pues está orgullosa de ella misma, ¿sí? Y tú tienes que reaccionar, ¿de acuerdo? Damos un feedback. Mm. Sí. Ay, tengo por la garganta, perdón. Bueno, ay, perdón. Bueno, dame resumen, por favor. Sí, señora. Primero que todo, trabajo de la voz, trabajar la voz, el saludo, escuchar al cliente, reaccionar a ciertas preguntas o respuestas que da el cliente referente a sus cuidados o cuando nos da a conocer como una fecha importante para ellos. Eh, y, y ya, más que todo es eso, como que el tema de la voz, el tema de escuchar y el tema de saber dar respuesta y no interrumpir al cliente. Ujú. También acuérdate, entonces, si el cliente no te ha pedido alguna información, no hablar de más, ¿de acuerdo? Como te Vale, dijo Elena, si el cliente no pregunta de dónde es el producto exactamente, o incluso hasta de qué componentes tiene, o algo así que el cliente no ha pedido, que no le interesa, pues no hay por qué decirlo, ¿no? Solo si el cliente te pregunta la información, pues ahí sí la dices. Por eso son las preguntas de control, ¿no? ¿Cuánto quiere perder de peso? Si su vida es activa, si su vida es pasiva, o qué se dedica, bla, bla, para eso, ¿no? Para saber qué información le vamos a dar y qué le interesa. Lo que no le interesa, pues entonces no hace falta decirlo, ¿de acuerdo? Para que no sean vale, Carlos. también las consultas tan largas, ¿no? Como dices que tienes el problema de que Venga, Carlos, yo 25 sí minutos o tengo, algo así.
una duda con Ujú. el tema ese de que usted me mandó ahorita de audio. Si a mí el cliente sí o sí me dice, yo hoy a usted no lo voy a atender porque estoy ocupado, estoy trabajando, yo qué sé, llámeme el lunes, llámeme el martes. ¿Yo qué hago con esa llamada? Si yo la reprogramo para el mismo día, yo sé que el cliente va a decir, pues yo ya le dije a usted que no me llamara hoy, que me llamara la otra semana. Hay que insistir, aún así, dile, mire, el sistema solo me deja llamarle el día de hoy. Le voy a llamar un ejemplo. Si tú trabajas hasta las 4 digamos, de la tarde en México, hasta las 10 de la noche, le dices, mire, lo voy a llamar a esta hora a ver si lo encuentro desocupado. ¿De acuerdo? Porque el sistema solo me deja marcarle hoy y además la oferta que le tengo es solo para el día de hoy. Ujú. Y pues ya le Sí, marcamos, si no y así contesta, el cliente a pues veces dice, no, 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 es que yo ahorita no puedo atender, o no lo puedo atender hoy, porque este fin de semana, por ejemplo, tuve un cliente que me dijo que este fin de semana no iba a estar muy ocupado y que con mucho gusto que el día lunes atendía, o sea, ayer. aún así prográmala para tu última hora de trabajo y si no contesta, pues marcas Busy, porque igual Ujú. mandar la trash también le estamos diciendo a los que nos mandan las cartas que pues no están mandando basura. Entonces es mejor que se vaya a Busy y al siguiente día le va a volver a salir a algún otro operador. Vale, Ujú. vale, Bueno, ya estoy. Pues muchas gracias. Ese video pasas en el chat para Ladi, para otros. Ujú. A ver, y también hay que averiguar dónde yo presido Ladi. De acuerdo. Bueno, Kaori, muchas gracias. vale, vale, hasta luego, Chao. bye.